bienvenidos a nuestro nuevo episodio, Bisturí. Entre likes y Entre likes Bisturí, y ya te Bisturí. olvidaste. Ya me olvidé. Hoy tenemos un tema muy importante y es antes y después del bisturí, el manejo pre y postoperatorio de una cirugía. Estamos aquí con mi esposito, él les va a dar igual la sorpresa que tenemos hoy con una invitada especial y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Amigos, el día de hoy estamos con la doctora Valeria Orbe, ella es intensivista, trabajamos siempre en equipo y eso es algo chévere porque uno no es todo loco, uno tiene también limitaciones y por eso siempre se trabaja en equipo. Entonces, bienvenida Vale, ¿cómo vamos? La doctora es intensivista, sabe bastante. Preséntese, mi querida doc. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero quisiera, ahora que estamos en el tema de los factos, quisiera lanzarme un facto. A ver, dispare. En el año 2024 se reportó que existen anualmente 40 millones de procedimientos quirúrgicos realizados y de ellos casi el 20% son procedimientos quirúrgicos en sí mismos, porque los otros pueden ser procedimientos en términos de rellenos, botox y demás, ¿no? Entonces, son 20 millones de personas que confían en un equipo quirúrgico, que como dijo usted, en realidad no es solo el cirujano, sino es todo un conjunto de cosas. Y también otro facto que me pareció muy curioso es que muchas de las cirugías aumentaron a partir de la pandemia del COVID en el 2019, ¿no? Claro. 2019. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, las personas están más enfrentadas a una cámara y entonces ahí es donde realmente nos vemos más y aumentaron las cirugías estéticas a nivel facial también, ¿no? Sí. Entonces, también curioso es el hecho de que hay un aumento. ¿Por qué? Eso es lo interesante, ¿no? Porque hay más seguridad para los pacientes, ¿no? En el sentido de que hay innovación médica, que eso es lo más interesante de todo, lo más importante. Entonces, pero dentro de esta innovación, que claro, ustedes que son aquí los cirujanos, yo no opero a nadie, lo mío es la parte clínica únicamente, ¿no? Entonces, claro, las nuevas técnicas y demás, ¿no? Pero la bondad de tener un equipo quirúrgico realmente es el hecho de brindar esta seguridad y confianza al paciente, ¿no? Entonces, si bien es una cirugía electiva, no quiere decir que sea exenta de riesgos, ¿no? Claro, por supuesto. Existen riesgos, pero al tener un equipo, una vigilancia, estar pendiente del paciente los reduce drásticamente, ¿no? Cosa que ahora llama mucho la atención, de hecho, cuando hay algún problema quirúrgico, llama la atención porque no es lo habitual, pero básicamente se da por un buen equipo quirúrgico, ¿no? Y como hemos solidificado este equipo, entonces nos sentimos bastante cómodos, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, ¿de qué depende esta seguridad y este bienestar para el paciente, ¿no? Porque partamos de que esto es una cirugía electiva en que el paciente quiere modificar alguna parte corporal para verse mejor, ¿no? Pero dentro de esta seguridad también es la elección del paciente. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, ¿no? ¿Cuáles y en base a qué se define la electividad de los pacientes? Porque todos queremos mejorar, de acuerdo. Pero para eso nosotros hacemos el prequirúrgico, ¿no? El prequirúrgico, que es antes del bisturí, ¿no? En donde ahí nosotros realizamos una serie de exámenes complementarios y entonces en base a los resultados de esos exámenes y haciendo un buen examen físico determinamos si el paciente o no puede operarse. Le hago una pregunta, porque actualmente hay muchos, o sea, yo siempre he dicho que el que nada sabe, nada teme, y eso se aplica en todo, ¿no? En todo. Porque, ¿qué opina usted? Hay mucha gente que dice, a ver, vas a hacerte una lipoabdomen, vas a ponerte chichis, vas a hacerte lo que sea, examen de sangre y súbete a la mesa. ¿Está bien eso? Porque realmente se ha generalizado. Actualmente hay muchas personas que venden cirugías, no necesariamente cirujanos plásticos ni médicos, y algunos no son ni médicos, ¿no? Ni cirujanos plásticos, y venden cirugías y solo es, hazte este examen y ve para operarte. ¿Qué riesgo corre el paciente cuando ese tipo de circunstancias se presentan? Varios. ¿Por qué? Porque puede que el paciente, primero, con un examen básico no se sabe la profundidad del paciente. Y como digo, dentro de una cirugía plástica también hay sangrados. Si yo no conozco eso,
cuando le pase algo al paciente, tampoco voy a poder diagnosticarlo, porque no lo conozco, ¿no? Si el paciente viene con una enfermedad cardíaca que no fue diagnosticada, los sustos van a ser dentro del quirófano. Dentro del quirófano donde el anestesiólogo, donde el cirujano están limitados y que fueron fácilmente prevenibles y realizarse la cirugía con más seguridad en cualquier otro momento en cuanto el paciente esté bien. Entonces, es arriesgar la vida del paciente, ¿no? Total. Ojo, es arriesgar la vida del paciente sin necesidad. Sí, sí, porque hay cirugías, o sea, a ver, hay que ser muy pragmáticos. Una lipo es programable. Nadie opera una lipo por emergencia. Las chichis igual son programables. O sea, y si el paciente no está con parámetros adecuados, metabólicamente hablando, o el trazo electrocardiográfico está alterado, realmente es un riesgo innecesario que uno puede correr. Y se han dado casos, ¿no? Lastimosamente. Claro, es que a veces, por ejemplo, un electrocardiograma, si bien algunas guías dicen que a partir de los 40 años, a partir de los 50 años, nosotros, por ejemplo, como equipo, preferimos hacerlos temprano. ¿Por qué? Porque también hay, por ejemplo, alteraciones del QT, que pueden dar paradas cardíacas y, claro, nosotros vemos eso y obviamente no lo vamos a modificar, pero sí podemos poner una alerta al anestesiólogo, al cirujano, y que cualquier droga que pueda interferir en esta no se utilice. Así de simple, entonces el paciente entró con seguridad. O sea, al final de todo es una cirugía electiva en la cual que procuramos que el paciente entre bien y salga Bien. hermoso. Mejor. Mejor que antes. Sí. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Doctora, por ejemplo, muchas veces los pacientes piensan que la cirugía empieza en el quirófano, pero en realidad todo empieza antes. ¿Qué significa realmente el manejo preoperatorio de un paciente? Abarca muchas cosas, porque primero, muchas veces los pacientes llegan a la consulta emocionados por el procedimiento porque miran ya la meta, pero durante la consulta ellos pueden hacer preguntas de cualquier índole para que se satisfagan su curiosidad, dudas que tengan, y por otro lado, ellos se sientan más seguros, ¿no? Cosas tan pequeñas como cuánto tiempo voy a estar en el quirófano, cuándo me van a dar el alta. Esas dudas se solventan antes, no durante, peor después. Claro. ¿No? También hacer exámenes complementarios, mirar, bueno, esta señorita o el señor tiene anemia, primero recuperemos la anemia y después programamos una cirugía, ¿no? Vemos si el paciente está si por ahí hay mujeres a partir de los 50, 70, 60 años de edad que también necesitan cirugía plástica, pero ya estamos hablando de otras patologías, pueden tener diabetes, hipertensión, insuficiencias cardíacas, varices, que es muy, muy común en nuestra ciudad, varices, que eso es, a la larga, es sangre que se estanca, y como cualquier sangre que se estanca puede generarse coágulos y viajar, ¿no? Entonces, ese es el momento prequirúrgico. También hay otro paso más, ¿no? Que es no solo los exámenes, no es solo la consulta con su cirujano, sino también es su valoración cardiológica, en las guías se puede hacer con cardiología o con medicina interna, cualquiera de los dos están muy buenos, ¿no? Pero también hay otro más, que es la consulta anestésica, ¿no? Porque también puede haber que la paciente tenga una apertura, necesita intubación, ¿no? Y la apertura de la boquita sea muy cortita, y esas cosas se ven antes, ¿no? No en el proceso que genera un corre-corre, un estrés innecesario, ¿no? Y el paciente, a la larga, es el paciente el que sufre las consecuencias de todo esto. Muy bien. ¿Cómo se complementan los dos, por ejemplo, el cirujano plástico y la intensivista en el momento de programar una cirugía? ¿Cómo es ese proceso? A ver, yo sí digo que soy un poco temático. Y a veces hay pacientes que dicen, doctor, tanto examen, tanta valoración, pero yo prefiero pecar de exagerado antes que de sobrado. Porque a veces no te haces, digamos, un electrocardiograma que te vale $40, pero puedes tener un síndrome de muerte súbita y te planchas en quirófano. Entonces, no tiene, o sea, hay que ver el riesgo-beneficio. Entonces, generalmente yo solicito todos los exámenes y con esos exámenes van a la valoración con la doctora. Entonces, ella es la que me dice tin o tin. Hay pacientes que no se pueden operar. Me sentí romano. Algo así. Emperador romano. Algo así. Y yo siempre ¿Dele o les no? digo, si es que
me dice que no, no se opera. Y es así, porque hay casos, y volvamos al hecho de que esto es electivo. Entonces, uno no puede decirle a una paciente, hay un abdomen, como sea, forcemos para operarle, una lipo, como sea, forcemos para operarle, digamos que está con una hemoglobina de 11. O sea, sabemos que meterle a quirófano a una paciente con una hemoglobina que ya está por debajo de lo normal es la receta perfecta para el desastre. Sabemos eso. De hecho, hasta en niveles bajos de normalidad es peligroso. Entonces, siempre es preferible entrar, o sea, siempre va a haber un sangrado, lastimosamente en una lipoabdomino, se pierde sangre y eso yo no lo manejo adecuadamente en el postoperatorio, lo maneja la doctora, porque yo mando a que ella lo valore, ella me dice opera, no se opera, si da paso, la doctora entra a quirófano, en quirófano el anestesiólogo, y también tengo un muy buen anestesiólogo, y él se faja toda la cirugía hasta el post. Y en el post, la doctora, y yo también, obviamente. Entonces, ese es un equipo. Un equipo va de la mano con el paciente, estás pendiente del paciente. Por si vos coges, operas y nos vemos en una semana, cuídate, vuelve pronto, sé feliz. La paciente, yo he visto casos que a veces se va a la casa y se descompensa. Lo hemos visto, Hemos visto. lo hemos visto. Y regresan, doctor, están chocadas. Y lastimosamente, cuando no se maneja de forma adecuada, a veces hasta manejando adecuadamente puede pasar algo, pero si no manejas de forma adecuada, con más razón, algo va a pasar. Entonces, esa es la forma en la que nos complementamos. Y el alta, generalmente, no solo la doy yo, la doc. Porque puede que me diga, debe quedarse unas horas más, debe quedarse esta mañana. O puede que me diga, está el pelo, mandémosle con el alta. Ya, chévere, yo también considero lo mismo, hagamos esto, hagamos el otro. Así se fue para mí. Para complementar un poco más su respuesta, la forma más sencilla es decir que el doctor opera y yo lo veo la parte clínica, ¿no? Pero no es solo eso, sino nosotros tenemos una intercomunicación en el cual nos vamos diciendo, este paciente está así, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos? ¿Le damos el alta? ¿No le damos el alta? Entonces, esa comunicación y, como dice el dicho, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, pues. Entonces, nos brinda seguridad entre los dos de que el paciente está en plenas condiciones de ser dado de alta y no solo eso, sino incluso ya dado el alta, se hace el seguimiento, ¿no? Tal cual. No se les deja, o sea, uno está en el proceso dado de la mano del paciente hasta cuando realmente el paciente esté muy bien, en muy buenas condiciones. Una cosa es el alta del hospital o de la clínica y la otra cosa es el alta ya por fuera, ¿no? Entonces ahí sí le dejamos al paciente ya que vaya desarrollando su vida, porque tampoco está pegado de nosotros, pero sí, nosotros sí hacemos un seguimiento y es lo que dijo Juan, que en realidad no podemos soltar al paciente y despreocuparnos luego de un procedimiento. Exactamente. Tomando en cuenta de que hay procedimientos que claro que son cortitos, pero hay unos que son también largos y son esos largos en los que se puede haber más fallos, ¿no? Sí. Entonces, como digo, este equipo, ¿no? Mira, revisa y cuida y protege la vida del paciente. Sí. Claro, muy bien. Justo estamos en el área de antes de la cirugía, ¿no? ¿Qué tan importante es que el paciente sea honesto en el momento de dar sus antecedentes, su historia clínica, ¿no? De enfermedades, de medicamentos, todos los antecedentes. ¿Qué tan importante para ustedes es esto? Para mí es supremamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los medicamentos, primero, están diseñados y se administran para algunas circunstancias. Supongamos, un antihipertensivo, es para bajar la presión, pero no quiere decir que esa tableta no tenga sus efectos adversos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿y a quién le damos? La edad, ¿no? Entonces, también los efectos adversos de los propios medicamentos diuréticos que puede estar tomando, entonces ahí ya crea un desbalance en el organismo. Y por otro lado, primero que el paciente no tiene la necesidad, ¿no? Y si el paciente lo hace realmente el único perjudica de sí mismo. Por ejemplo, en los últimos estudios habían pacientes que negaban la utilización de Ozempic, por ejemplo. Pero hoy por hoy nosotros sabemos que para el Ozempic no basta con 12 horas de ayuno, necesita casi 24 horas de ayuno. Eso lo sabemos, pero si el paciente no lo dice, entra al quirófano con el estómago lleno de la cena de anoche, por esta peculiaridad de este fármaco,
Entonces, el anestesiólogo al momento de intubar, la paciente va a vomitar y ahora va a tener una cirugía y encima de eso va a aspirar porque la comida se va a ir por la vía respiratoria. Súper grave. Entonces, este paciente va directamente a terapia intensiva. Entonces, cuando perfectamente nos decía eso, nosotros le poníamos en ayuno desde el mediodía del día anterior y aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante para nosotros que los pacientes sean honestos sobre lo que están tomando, porque aparte de eso, primero es que no hay necesidad, después que lo que se los confiesa, nosotros somos casi un curas, ¿no? Bueno, no, qué feo, pero no, pero en el sentido de que nos dicen las cosas y nosotros tenemos un celo médico, un secreto médico que se mantiene. Entonces nosotros no andamos por la vida publicando, entonces no es necesario. Y en realidad es para el bienestar de ellos. A la larga todo es para el bienestar de ellos y no decir algo así sí puede provocar problemas para él. Posteriores. Sí. ¿Has tenido algún caso de que te ocultaron algo y tuviste... Sí, ¿cuál? ¿Algún hito? Sí, hay pacientes que uno dice, sí está tomando la medicación, obvio. Y siempre, lo que siempre Te hago pasa. acuerdo uno. No puede comer nada, está en ayunas, que no sé qué. El día anterior se había ido a tomar un laxante. Eso fue en Guayaquil. Ay, Dios mío. Una paciente Se que suspendió. quedamos que, o sea, NPO, nada, todo bien, chévere. Se le iba a dormir a la paciente y en la camilla. ¿Qué diablos? ¿Por qué? Es que ya no me aguanté y estoy nervioso. ¿Pero qué está tan nervioso? Es que anoche me tomé un laxante, me dijeron que eso me va a limpiar el estómago con la cirugía. No, eso no se hace. Es que uno dice, Dios mío. Se suspendió la cirugía y por suerte no habíamos empezado. Porque imagínate, empezábamos la cirugía, la paciente dormida y que se haga Sí, un desastre, sí. un desastre. Y son cosas que al paciente no comerá, no tomará. Sí, claro, obvio, bebé. Y a veces te sientes engañado. Y en ayunas es ayunas, ¿no? Nada de agua, nada. Así. Nada de agua. A excepción de aquellos pacientes que necesitan tabletas. Las pastillas. Es hipertensión, Ya. diabetes. Ahí sí es. No, pero Mandatorio. igual uno les dice, Ya. tomen con un poquito de agua, pero uno les está dando y se avisa, ¿no? Y nosotros avisamos al equipo quirúrgico Sí. que hay esto, ¿no? Pero sí pasa eso de que pacientes dicen, no, para tener fuerza, para no estar con No, debilidad. Una vez, pero eso fue de emergencia. Una vez llegó un paciente, ya vamos a operar el tiempo de ayuno. Vine desayunando. ¿Y por qué? Para tomar fuerza. Sí. ¿Y qué comió? Seco de pollo con agua de frescos. Bien comido, bien comido. Sí. Los casos que uno dice, Dios mío, ¿por qué? Oiga, Doc, y esto de que, por ejemplo, cuando son así como que muy propensos a vomitar, ¿no? ¿Es necesario que digan en consulta? Sí es necesario, porque primero de pronto tiene una gastritis, por ahí no pasa nada, le damos un antiemético para que no vomite y no ha pasado nada, pero también puede ser que de pronto tenga una hernia de hiato, que es básicamente que la puerta del estómago no se cierra bien, entonces queda un poco abierta, puede suceder eso, ¿no? Sí es importante comentarnos, pero si nos comentan, nosotros vemos y valoramos al paciente y vemos si puede o no entrar. Claro. O darle alguna medicina para que no produzca el vómito. Exacto, ¿no? Y de hecho, el día de la cirugía, el mismo día de la cirugía, antes de la cirugía, según los últimos protocolos, se da ya su paracetamol, su analgésico, digamos. En general, analgésicos. Y también se da ya antes de la cirugía, incluso 2 o 3 horas antes, ya se da también su antiemético para que no vomite. Y ahí entra tranquilamente y cómodamente a la cirugía. Sí, o sea, incluso previo a la cirugía hay conductas que hay que realizarlas. Muy bien. Es un protocolo. Sí, es un protocolo ERAS. Es que a veces el paciente piensa que uno, por tema, le dice hay que hacer esto, hay que hacer otro, y no, o sea, todo está protocolizado. Nosotros no nos inventamos nada, porque todo está escrito. Realmente lo único que uno tiene que hacer es tomar lo que le conviene y adaptarlo a su práctica profesional. Chao, porque todo está escrito. Nada es invención. Realmente aquí no estamos inventándonos el agua.
Muy bien, ahora les voy a preguntar, por ejemplo, ya estamos en el postoperatorio, que son diríamos así que las horas más delicadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuidados más importantes en las primeras 24 horas o 48 horas postoperatorio? Las primeras 24 horas, o sea, son claves, porque la paciente sale, primero hay que ver cómo va despertándose, cómo se siente, cómo está, si ya puede sentarse, deambular, porque tal como mencionó Valeria, tenemos pacientes que tienen varices. Y si tienen varices, tienes un riesgo incrementado a que se forme un trombo. Y si a esa paciente tú le dices, quédese acostada 48 horas, créeme que algo va a pasar. Y si no le vas a tener, si va a estar acostada porque, qué sé yo, fue un trauma y no algo estético, pues tienes que meterle algo de medicación para que esa paciente no forme trombos. O sea, son detalles que uno a veces eh, deja de lado, pero que pueden complicar la vida. Uno. Dos, ver cómo va con tolerancia de dieta, porque también hay un tiempo, horas de ayuno para ver si es que podemos empezar de nuevo el tema de alimentación, el tema de líquidos. Primero, tenemos también que ver cómo está orinando, o sea, son una borísima de cosas que parecen chiquitas, pero son un mundo al final del día. Digamos, una paciente sale de una cirugía programada y sale cero orina, no orinó nada en 4 horas de cirugía. Algo está pasando, Me algo no está muero, bien. me muero. Exacto. Entonces, esa es la cuestión. Siempre hay que ir retroalimentando y viendo qué va, cómo va, qué pasa. Los drenes. Cuando haces una cirugía grande de mamas, una reconstructiva o que sea una pexia grandota o una lipoabdo, se dejan drenes. También tienes que ver cuál es la calidad del líquido. Si es solo sangre, si es sangre con líquido, o sea, cómo va la cosa, a cómo nos toca. Que depende de eso también, para ver qué es lo que vas a hacer a continuación. Entonces, esas cosas siempre hay que manejar con O sea, mucho... no es de que te opero y ya te mando a la casa. No, 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 bajo ningún concepto hacemos eso. A ver, pues, porque también debe cumplir el paciente criterios para dar el alta, ¿no? Pero en las primeras horas lo que vigilamos es fundamentalmente los signos vitales, ¿no? Porque el paciente que haga taquicardia nos puede decir o que está con dolor o que hay una pérdida, ¿no? Está sangrando. Y entonces ahí nos ayudan muchísimo los drenajes porque nos van avisando, ¿no? Si un drenaje se llenó muy rápidamente de sangre, ya estamos sangrando, ¿no? Y obviamente eso requiere una conducta. Y esa conducta se toma en base a una vigilancia que se está haciendo, ¿no? Hoy por hoy también se estipula que se les movilice temprano a los pacientes. Entonces ya nos vamos despertando, una horita, dos, Nos ya estás vamos bien, moviendo. no, nos vamos movilizando, a ver, movilizando dentro de la posibilidad, es decir, por lo mínimo sentado, por lo mínimo un pasito por aquí y por allá, Pararse. pararse, ¿no? ¿Eso hace qué? A ver, todos, no estos pacientes, todos tenemos moquito en los pulmones, todos. Y como nosotros nos movemos, Claro. esos moquitos están fluyendo, se mueven y todo eso. Pero si yo le he puesto a un paciente en la cama sin movilizarse, este moquito en un ambiente oscuro, cálido, húmedo, es un ambiente perfecto para cualquier infección. O sea, mejor operarse en la sierra. No, mentira. Ay, entonces, Entonces, eso es lo que vigilamos en el postquirúrgico inmediato. Inmediato y ya el tardío se hace a posteriori. mire Pero usted. es complicado, o sea, pero justamente lo que menciona Valeria, sí es importante porque mucha gente piensa que esto es meter cuchillo y un besito en la frente, que Diosito te ampare. Y no es así. Si tú realmente quieres hacer un manejo adecuado, tienes que trabajar en equipo, tienes que trabajar con las personas que tú confíes, con las personas que tú sabes que eh, sudan como tú, porque esa es la idea, o sea, ese es un equipo. O sea, si salimos felices, salimos felices, si nos preocupamos, nos preocupamos, si la braveamos, pero así es, eso es un equipo, porque la idea es siempre el bienestar del paciente y trabajar siempre concatenado. Y otra cosa que Vale ha visto es de que yo en las decisiones clínicas yo soy muy respetuoso, porque es algo que no es mi área. Sí, pienso que eso debe de ser fundamental, ¿no? El respeto de cada área, ¿no? De cirugía, el respeto de clínica, el respeto de anestesiólogo, porque si ahí me quiero creer un poquito más que yo sé más, ahí viene ya la parte fea, pienso, del equipo.
Pero ustedes Es son que un ya no bonito es un equipo. equipo. Si es que vos, un ejemplo, le digo, vale, póngale antibiótico, pero verá que yo les recomiendo tal cosa. Sí, ya va a poder, ¿para qué me pregunta? Es lógico. Claro, Entonces, son cosas que uno tiene que ir siempre, siempre viendo y así se trabaja bien y mejor y se duerme mejor. me parece muy bien. ¿Qué signos deben considerarse de alarma en casa después de la cirugía estética? En la casa ya. En la casa. Bueno, yo primero creo que debemos abordar el hecho de cuándo damos el alta, ¿no? Sí. ¿Cuándo damos el alta? Cuando el paciente tenga dolor, sí, pero un dolor tolerable, Sí, muy suave, que se maneje tranquilamente con tabletas, ¿no? Que tolere la dieta, porque hay pacientes que por ahí A o B ciertas circunstancias les dio opioides o morfina y el paciente está vomitando, pues no podría. No, claro. Entonces, que tolere la dieta, que el drenaje sea escaso o muy mínimo, ¿no? Y sí. entonces, claro, ahí sí podríamos abordar el hecho de en casa ver que no haga fiebre, ¿no? Que no haga fiebre, que asimismo no vomite, que el dolor no sea importante, que el sitio quirúrgico no esté muy enrojecido, muy doloroso, muy inflamado, ahí sí hay que acudir, ¿no? No sé. No, sí, por eso siempre, como se menciona al inicio, los controles seriados son importantísimos. Que tú le vas viendo al paciente la evolución. Ahí es cuando ya entramos nosotras, en cambio. Claro, Vamos todos los días al paciente. claro, sí, sí, sí. Es que generalmente tanto tú como Belencita manejan los postoperatorios y siempre es que cuando uno habla de equipo, es un equipo y son personas que saben diferentes cosas, o sea, entonces el equipo es eso. Y por eso es de que yo siempre he dicho, o sea, yo me siento tranquilo porque mi equipo me cubre las espaldas y eso a mí me da paz. Porque generalmente uno no, o sea, uno no es todólogo, uno no sabe todo. O sea, que a mí me digan, oye, ¿qué antibiótico? Puedo recomendar algún antibiótico, pero quien va a tener un criterio más, este antibiótico va y punto, la doc. Yo puedo decir, vamos a hacer este procedimiento, le va a quedar re bien, vamos a utilizar esto de tecnología, ¿sí? Si es que decimos, oye, para evitar la fibrosis, Majito va a contestar. ¿Sí? Entonces, Uy, qué cada feo. uno sabe, cada uno va haciendo algo porque eso se engrana y por eso funciona bien esto. Sí, me parece perfecto. ¿En qué casos un paciente podría requerir monitoreo intensivo o cuidados más estrictos? Sobre todo cuando es quirúrgico en caso de sangrados, no de sangrados, ¿no? Ahora, si hay su grado superlativo de complejidad, por ejemplo, en una embolia grasa, ¿no? Ahí sí, no siquiera, no necesario, no únicamente monitoreo, sino ya terapia intensiva, ¿no? Pero ya es un grado superlativo, que esperamos no llegar a eso, ¿no? Con todos los cuidados, pero siempre hay un riesgo que puede suceder, ¿no? Si de pronto la cirugía fue muy larga, se extendió demasiado, ¿no? Podría ser un caso en que nosotros necesitamos terapia intermedia, no necesariamente terapia intensiva. La terapia intermedia, la bondad de eso es que le vigilamos al paciente con un monitor y tiene un personal médico exclusivo para ese paciente. Esa es la bondad, ¿no? Si todo va bien, es cuestión de 6, 12 horas y se regresa a hospitalización y continúa lo normal, ¿no? De paréntesis, por eso el doctor siempre repite, no hay como hacer cirugías tan largas. La anestesia no es medicina. Sí, lo que pasa es que hay pacientes que llegan, doctor, quiero una lipoabdo, quiero que me opere también, me saque los pellejitos de las piernas, quiero que me saque brazos y me haga las mamas. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5 cirugías en una. O sea, uno tiene siempre que ver, la prioridad nuestra es el paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente sale bien, va a estar bien y feliz. Entonces, siempre hay que ir mencionándole, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, paulatinamente. Pero ¿por qué no? Porque no podemos mandarnos una cirugía de 8 horas. 8 horas la paciente acostada es una locura. ¿No? Y la anécdota que tuvimos de la muchacha que estuvo 15 horas de cirugía, que no se operó con este equipo. Ah, sí, sí, no fue con nosotros, no fue nos nuestro llegó, equipo, nos llegó. nos llegó y eran 15 horas de cirugía. Y por muy joven que sea, estamos hablando de 15 horas de anestésicos que le van a lesionar sí o sí, o el riñón o el hígado, y tal fue así que la paciente estuvo casi 10 días. Claro. Porque aparte de eso,
es estar abierta todo el tiempo, o sea, en el procedimiento quirúrgico, infecciones, sangrado y obviamente transfusiones y demás, que claro, nos requirió mucho de nosotros. Trabajo. Requirió mucho trabajo de todo el equipo, porque claro, si bien no requirió, gracias a Dios, otra intervención quirúrgica, pero había que hacer el seguimiento por cirugía plástica, había que hacer el seguimiento por fisioterapia, ¿no? E incluso necesitó hasta terapia intensiva, infectología. Fue un manejo complejo de 15 horas de cirugía, en la que la paciente sí recibió 5 cirugías al mismo tiempo. Claro, Fue imagínense. demasiado realmente. Complicaciones. Em, ¿Cuáles son las complicaciones más comunes y cómo se pueden evitar? Una buena preparación médica. Con una buena preparación médica, el sufrimiento. Yo creo que es lo más frecuente, el dolor, ¿no? Pacientes que no fueron premedicadas y que requirieron dosis altas de morfina, aparte que la morfina tiene sus efectos secundarios complejos, ¿no? Que no es tan sencillo utilizar morfina. Entonces, es el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y obviamente que eso sí repercute en el resultado final también. Esa inflamación, Claro. esa vasodilatación, todo eso, ¿no? La infección es frecuente. Básicamente de pronto se utilizó a ver, recordemos que en la piel en general todos tenemos bacterias. Y al momento de nosotros hacer la incisión, esas bacterias también pueden entrar. Entonces, si no se puso un buen profiláctico, un buen antibiótico para evitar una infección, puede suceder eso, ¿no? Podría suceder eso. Y fiebre, la falta de movilización. Y como digo, ya, sí existen sus grados superlativos, pero los más frecuentes son esos. Y los errores más comunes que comete la paciente, la última pregunta, prometo. Los errores más comunes que comete la paciente en casa. No hacer caso. No hacer caso y no contar. Porque puede que, digamos, a cualquiera le puede pasar que haga alguna actividad. Puede pasar, puede, cualquiera. Qué sé yo, se quedó sola y tocaron el timbre. Ya, y tuvo que, recién operadita, a las 24, 48 horas, movilizarse, o no sé, subir, bajar gradas. Y se le cayó el drenaje. Y se cayó, no sé, o sea, alguna cosa, se me ocurre. Sí, puede suceder. Tiene que avisar. Yo siempre le digo, esto es como un matrimonio, tienes que avisar para poder ayudar y actuar. Si eso pasa, o sea, hay que avisar para ver qué vamos a hacer, qué podemos hacer. No pasó nada mejor, pasó algo, corrijamos. Que a veces la paciente hace algo y por recelo no cuenta. Y ahí vienen los problemas. Sí. Yo recuerdo que un error común es de que, bueno, ya el esposo se emociona y todo, y está lindo, y por ahí. Y ¿Tuviera ya, intimidad? sí, y ya le Le hizo. abrió una herida a una paciente. Sí. O algo con la chichi. Le abrió una herida a una paciente. Y yo así. Pero bueno, Sí, suele suceder. Suele cosas suceder que los que pacientes pasan. no nos hacen caso. O como ya se sienten tan bien, dicen, ya, ¿para qué? Tomo Pero tanto. dejen que se cicatrice por lo menos. No toman su medicación. Suele pasar, ¿no? Pero en general no son tan indisciplinados nuestros pacientes. No, en general no. No son tan... Poquito por ahí a veces. No, mentira. Ya, yo no tengo más preguntas. ¿Tienen algo que complementar adicionalmente desde su experiencia? No, más bien solamente agradecerle a Vale por haber aceptado estar con nosotros acá. Siempre es un gusto trabajar contigo, lo valoro. Nos conocemos desde la universidad. Tengo la dicha de trabajar también con tu papi y ahora la dicha de trabajar contigo y es un gusto para mí, de verdad. Más bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia con la gente, Val. Y pues, ¿cómo estás en redes sociales? Como Valeria Orbe o doctora Valeria Orbe, no sé. Ya voy a decir. Bueno, pero ella atiende tanto en la clínica Médica del Sur, en la clínica Pau Carbamba, ahí está su consultorio, sí, es buenísima. Créanme, cuando les digo que es buenísima. Yo no permitiría que cualquier persona maneje mis pacientes, créanme. Sí, muchas gracias, Vale. De corazón, gracias por trabajar en equipo con nosotros. Creo No, que, no, sí. que este episodio nos deja muy claro que la cirugía plástica es un trabajo en equipo, ¿no? Y que todos nos complementamos. Entonces, donde primero prima la seguridad del paciente, el bienestar del paciente y con un equipo muy consolidado y armado es lo fundamental.
Sí. Perfecto, así sí, mismo, sí, ¿no? sí. Bueno, en tal caso, agradezco la invitación. Siempre es un gusto, ¿no? Hablar y comentar estas cosas que son parte de una realidad, ¿no? Sí. Que nos toca. Y sobre todo para informar a los pacientes que es muy seguro la cirugía, pero no es tan a la ligera como se toman en ciertos lugares, sino hay un protocolo, hay procedimientos, hay mucha ciencia y muchos cerebros Sí. entregados a esa paciente para que la paciente disfrute a plenitud de Su su resultado. proceder. Sus Tal cual. resultados. Sí, eso. Exactamente. No va a ser la última vez que estés acá con nosotros, Vale. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a las órdenes. Gracias, Vale. Esperamos que les guste este podcast de esta semana, Entre Likes y el Bisturí. Síganos en nuestras redes sociales. @majitosalamea, @dr Juan Salamea. Sí, estamos también en TikTok, en Instagram, en Facebook. Esto lo van a ver también en YouTube, en el canal, y también en nuestro podcast en Spotify lo pueden acceder. Un abrazo, una linda semana, amigos. Que estén Chao. bien. Gracias. Gracias, Vale.